Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensamiento Cristocéntrico. Mi nombre es John Esteban Armenta. Este es un espacio diseñado para alabar y para honrar el nombre de Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías y nuestro gran y poderoso Rey y Salvador. Porque el Espíritu nos revela la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos. Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Pensamiento Cristocéntrico. Continuaremos con la lectura del libro de Marcos Brunet, Fundamento Cristocéntrico. Y estábamos adentrándonos en los aspectos más importantes de la cristología, que es el estudio de la persona de Jesús. Y el episodio pasado vimos la preeminencia de Cristo, y hoy tendremos un atributo notable y un atributo digno para Cristo, que es su humanidad. Pues esta es una de las discusiones más grandes generadas en el segundo siglo entre los eruditos, y fue si el Jesús histórico fue simplemente un buen maestro y profeta que obraba milagros, o si realmente era Dios encarnado. Entender la humanidad de Jesús nos santifica, nos inspira y también nos afirma la fe. Se hizo posible y visible el gran misterio de cómo el Dios eterno y poderoso intervino personalmente en la historia de la humanidad. Él no tiró una soga desde el cielo para salvarnos. Vino personalmente y se hizo carne. Nació de una virgen y por intervención del Espíritu Santo, para que no tuviera ningún vestigio de pecado transmitido por la genética de un hombre carnal. Nació como un niño santo e inocente con genes de Padre Celestial, siendo completamente humano y completamente Dios. No hay registro en la historia de la humanidad de ningún líder religioso que tuviera tantas profecías acerca de su nacimiento, vida y detalles de su propósito muchos siglos antes de entrar en la escena del mundo. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio o cualquier otra referencia espiritual se compara con la veracidad de las pruebas que tiene Jesucristo antes, durante y después de su vida en la tierra. Y aquí vamos a hacer un paneo general, una mirada de algunas de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido. En Génesis 3:15, el Mesías debería nacer de una mujer, porque es de la simiente de Eva. El Mesías sería un descendiente de Abraham, dice Génesis 22:18. El Mesías sería un descendiente de Isaac, que sería Génesis 21:12. El Mesías sería un descendiente entonces de Jacob, como indica Números 24:17. El Mesías sería entonces después descendiente de la tribu de Judá, que es Génesis 49 y Miqueas capítulo 5 versículo 2. El Mesías sería de la descendencia de Isaí, como indica Isaías 11 versículo 1. El Mesías sería el descendiente de David, como indica 2 de Samuel 7 versículos del 12 al 13. El Mesías nacería de una virgen, indicó Isaías capítulo 7 versículo 14. El Mesías debería nacer en Belén. El Mesías recibiría regalos en su nacimiento de gente del oriente, como indica el Salmo 72. Cuando el Mesías naciera, habría una matanza de niños, indicó Jeremías capítulo 31, versículo 15. El Mesías tendría un precursor, que sería Juan el Bautista, indicándolo Isaías y Malaquías. El Mesías llevaría a cabo su misterio en Galilea, indicándolo Isaías en el capítulo 9.
El Mesías en su misterio obraría milagros y el Mesías usaría parábolas en sus enseñanzas, indicó el Salmo 78. El Mesías sería despreciado y rechazado, como indicó Isaías 53, y el Mesías tendría un trono eterno, como sería dictaminado en Deuteronomio 7, versículos 13 y 14. El Mesías vendría como un rey montado en un asno. El Mesías sería rechazado por los judíos. Salmo 118. El Mesías sería traicionado por uno de los suyos. Salmo 41. El Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12. El Mesías sería abandonado por sus amigos. Zacarías 13. El Mesías sería acusado por falsos testigos. Salmo 35. El Mesías sería golpeado y escupido. Isaías 50. El Mesías sería abandonado y tendría sed. Sería despreciado y sus manos y sus pies serían traspasados. Salmos 22. El Mesías sería muerto entre malhechores. Isaías 53. El Mesías oraría por sus perseguidores. Isaías 53 otra vez. Los soldados que lo juzgaron, que lo llevaron a la cruz, repartirían sus vestidos. Salmo 22. En su sed le daría de beber vinagre. En la cruz sufriría el desamparo de Dios, como lo dice el Salmo 22. Sepultado en la tumba de un rico, dice Isaías 53. El Mesías vencería a la muerte, Isaías 25. El Mesías establecería un nuevo pacto, Jeremías 31. Jesús cumplió cada una de estas profecías en los mínimos detalles. Algunos estudios establecen incluso que hay al menos 90 profecías que Jesús cumplió en su primera venida. Mira, te comparto algunos datos, en especial a los que les gustan las matemáticas. Mira, la probabilidad de que una persona cumpla 8 profecías es de 1 en 100.000 millones. Es como llenar todo el estadio de Texas en Estados Unidos de monedas de $1 con una capa de 60 centímetros y que encuentres una moneda en especial en el primer intento. Sin embargo, la probabilidad de que una persona cumpla 48 profecías es de 1 en 10 elevado a la 32. Este número es el número estimado de estrellas en el universo, y Jesús cumplió más de 48 profecías, por lo que aún nos faltarían agregar más ceros para poder expresarlo. Estos datos fueron extraídos de una información del libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Y con esto en mente, vamos a la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque permaneciendo firmes en esta convicción y reconociendo que su naturaleza humana fue diseñada desde el comienzo para que en la plenitud del tiempo el propósito eterno del Dios soberano de poner al Cordero inocente, santo y verdadero como propiciación única y coherente para satisfacer la justicia de Dios, derramando la gracia en el amor absoluto que solamente Dios podría dar. En Él y para Él es toda la gloria. Alabado sea tu nombre, Jesús, por santificar el nombre del Padre y traer tu reino a la tierra. Gracias. Amén. Hizo sus hijos.